Estamos al aire. Dano García Jotonda y Tiyua. Buenos días, compañeros, qué bueno que están por aquí. El día de hoy se realizará un conversatorio con el título Reflexiones en torno a las acciones de comunidades indígenas en el contexto de la pandemia. Quien coordinará la sesión del día de hoy es el compañero Shabnop Vargas Vázquez, quien es el subdirector de vinculación académica y de interculturalidad de la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Shab, te dejamos con la presentación de nuestros panelistas. Gracias. Hoy nos acompañan dos grandes personalidades. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias por organizar y por hacernos patente el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo, el 21 de mayo, y que en este contexto ha habido diversas temáticas en las que hemos podido dialogar en torno a nuestros sentires, a nuestras emociones y cómo son concebidas estas al interior de nuestras comunidades. Soy Shabnop Vargas Vázquez, como ya se ha mencionado, hablante de la Yugo. Hoy nos acompaña el maestro Eusebio de la comunidad Yocotán de Tabasco y la maestra Lucía de la comunidad de Nochistlán, Oaxaca. Y es importante hacerles notar que este asunto de las reflexiones de cómo o cuáles actividades o cuáles acciones se están tomando o estamos tomando desde nuestras comunidades en torno a esta pandemia. Este es el tema de la mesa y estas reflexiones que vamos a llevar a cabo, y qué mejor que voces desde el frente, voces desde personas que estamos en comunidad y que estamos viviendo y que tenemos información de primera mano porque somos de comunidad y lo vivimos y lo sentimos. Esta mesa se ha pensado en un primer momento presentar el informe, a raíz del informe de los pueblos indígenas ante la pandemia del COVID-19 en América, para que podamos mirar cómo se ha respondido. Primero, entonces, haré la presentación para contextualizar un poco y que conozcamos estos datos, este informe, y después haremos una charla en torno a este informe que nos atrajo más, que está diciendo, y después haremos las reflexiones en torno a qué acciones están tomando nuestras comunidades. Tenemos entonces esta mesa para que pues reflexionemos, dialoguemos, así que si y después abriremos la mesa de preguntas y respuestas. Esta serie de charlas, esto nos conforma y nos comunica para reconocer pues que somos una diversidad de culturas y que somos muchas culturas, pero que también tenemos visiones que nos hermanan en torno a una pandemia, en torno a un fenómeno. Otras que podemos estar viendo y que son posibilidades. Pues bien, bienvenido Eusebio, bienvenida Lucía. Voy a dar paso a presentar este informe. También van a ser actividades sucintas. Este informe se encuentra ustedes lo pueden localizar en la red. De todos modos, si tenemos por ahí oportunidad, podemos compartir el link directo hacia este informe para que lo podamos tener a la mano. Es un documento que podemos trabajar. Pues bien, este informe es presentado por una serie de asociaciones, por una serie de figuras que nos permiten mirar cómo está la situación de la pandemia. Aquí, por ejemplo, a partir del Fondo para el Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, y cerca de 29 organizaciones y asociaciones más de toda América, para que podamos mirar qué es lo que está pasando en esta tierra que habitamos, en este continente que habitamos, ¿verdad? También Consejo Indígena de Centroamérica, por ahí una Juventud Indígena Argentina, y bueno, hay una serie de asociaciones que podemos mirar en el documento, de manera que toda esta información que se presenta en este informe pues tiene
como bastante se nutrió de distintos lugares y de distintas geografías. Un poco también en este documento se nos presenta este asunto de los números, de cuánta gente tenemos en Latinoamérica. Entonces ahí podemos mirar que en América Latina la población indígena supera los 45 millones de personas, poco menos del 10% de la población total de la región, por lo cual es la zona de mayor densidad demográfica indígena. Entonces podemos ver cómo estamos configurados en esta región latinoamericana, en esta región del mundo, ¿verdad? Entonces, y también somos estamos distribuidos en distintos países y que tenemos 826 pueblos indígenas distintos, ¿no? Y que algunos viven entre dos países, ¿verdad? Tienen carácter transfronterizo y que, pues, en cada país ahí ustedes pueden mirar en la pantalla cómo está configurada o dónde están estos pueblos. Por ejemplo, en México tenemos ahí el registro de 78 pueblos indígenas. Brasil, que cuenta por ahí con 305, y también países que tienen pocos, como por ejemplo Uruguay, con presencia de 2 pueblos indígenas. Esto nos permite mirar cómo es que en esta interrelación interpueblos o interculturales o intercomunidades nos configuran una cierta realidad en estos países en donde están o en donde estamos presentes, ¿verdad? Entonces, y que a partir de ahí se pueden tomar ciertas acciones y ciertas políticas y también ciertas maneras de enfrentar a ciertos fenómenos y la manera en cómo los miramos. Un cuadro que resume toda esta información, ahí podemos mirar nuevamente. También aquí lo importante es que también hay pueblos que tienen menos de 3,000 personas. En este caso son 462 pueblos con 3,000 personas y eso nos da una indicación, un indicador de qué tan en riesgo estamos en términos de las lenguas que hablamos, ¿verdad? Sobre todo de estas comunidades, ¿verdad? Y también hay pueblos en aislamiento voluntario, es decir, pues ante una situación han decidido no tener contacto con la parte de fuereña, ¿verdad? Entonces, solamente son comunidades que se encuentran voluntariamente, algunos no son voluntarios, pero que viven en sus propias maneras y en sus propios mecanismos, ¿verdad? Y que eso pues también nos coloca en distintas situaciones. También dentro del documento se menciona las razones como fundamentales de por qué determinar ciertas estrategias o por qué son necesarias ciertas estrategias diferenciadas para los pueblos indígenas. En primer lugar, por las condiciones de vulnerabilidad estructurales, que a partir de la historia, pues ha colocado a las comunidades o a los pueblos indígenas, pues un asunto de vulnerabilidad, de manera que una de estas acciones, por eso la necesidad de realizar acciones diferenciadas, ¿verdad? Que también hay muchas o serias limitaciones de acceso a servicios básicos de salud, de agua. Habría que agregar un asunto de educación también, ¿verdad? En segundo lugar, porque estamos hablando de pueblos que tienen culturas propias, ¿verdad? Entonces, que miramos esta serie de fenómenos de manera diferente, ¿verdad? Y entonces se necesita generar acciones en torno o que tomen en cuenta estas realidades, porque ahí hay saberes que se tendrían que estar recuperando o pues que también resuelven ciertas cosas, ¿verdad? Y ya en tercer lugar, porque las comunidades, para las comunidades indígenas y en particular para aquellas que pertenecen a pueblos con pocas personas, pues es una situación de vida o muerte. Por ejemplo, hablábamos de los 3,000 que estábamos por ahí, o comunidades que tienen menos habitantes, pues, y que se infecte una persona, pues es la muerte para todos, ¿verdad? Entonces, y una pérdida, o sea, es un asunto como, pues, de extinción.
O sea, hay que decirlo así, es un asunto de extinción. Entonces, ante este panorama hay diversas acciones que son necesarias de tomar. Y también el documento presenta, por un lado, las acciones gubernamentales y también, por otro lado, las acciones que están tomadas dentro de las mismas comunidades. Y hay una serie de acciones tomadas dentro de las comunidades y que tienen que ver con diversas cuestiones. Aquí también me centraré un poco en esta presentación. En el libro podemos encontrar pues cada paso por paso las acciones tomadas por las comunidades que pueden haber sido, por ejemplo, en términos de la divulgación de la información, en términos de acciones de su territorio, en términos de otras acciones, ¿verdad? Y también en este documento, pues una caracterización fundamental de las comunidades y son como las maneras o las formas en cómo han sucedido ciertas situaciones o ciertos fenómenos y algunos con algunas causas y otros con otras causas. Sobre todo, al menos 4 tipos de vulnerabilidades diferentes en estas comunidades. Los que están en aislamiento voluntario, pues entonces ahí nuestro sistema inmunológico pues no va a tener como estas defensas y ante situaciones o patógenos externos, ¿verdad? Los pobladores indígenas que habitan en centros urbanos, que en la mayoría están ubicados en barrios marginales, ¿verdad? Y que entonces hay una carencia de accesos básicos de agua y de alcantarillado, ¿verdad? Y bueno, eso también nos coloca en un asunto de vulnerabilidad. Pueblos que perdieron o debilitaron sus sistemas de vida originarios. Y eso tiene que ver mucho con el asunto de transformar nuestros hábitos alimenticios y que entonces nuevas enfermedades han surgido como cáncer, diabetes, bueno, ahí dice disfunciones gástricas y presión alta, y que finalmente por el cambio de alimentación y por diversas situaciones también ha sucedido este tipo de cosas y que entonces nos coloca en un asunto de vulnerabilidad ante esta pandemia. Si ustedes se dan cuenta, muchas de estas padecimientos son asuntos de comorbilidad, ¿verdad? Entonces, eso también coloca a las comunidades en esta vulnerabilidad ante esta enfermedad. También los pueblos que se localizan en las zonas bajas, pues aparte de esta pandemia, también hay una epidemia de dengue y de malaria. Eso también coloca a estas comunidades pues en un asunto de vulnerabilidad y debido a un asunto climático y territorial. Así que esto nos da un panorama para poder decir, bueno, en términos de dónde estamos, cómo o cuánta vulnerabilidad tenemos, ¿verdad? Y de por sí que todos estamos como vulnerables, aquí se acentúa, porque muchas de las recomendaciones quizá no se puedan cumplir, quizá no se puedan cubrir por este tipo de vulnerabilidades y por esta situación histórica que ya decíamos antes, para poder hacer pues estas 3 tipos de justificación o las necesidades de hacer ciertas acciones. Bueno, en este documento se han hecho o nos presenta pues diversas formas y algunos principales variables o indicadores que han observado. En primer lugar, las relacionadas con la prevalencia de la pandemia a nivel general y comunitario para los pueblos indígenas. En segundo lugar, las capacidades de respuesta por parte de las autoridades estatales. En tercer lugar, las capacidades de respuesta de las organizaciones y comunidades indígenas. En cuarto lugar, indicadores que reflejen la evaluación de la pandemia y aspectos conexos en el entorno regional global. De manera que, entonces, este informe nos presenta, pues, estas acciones. Yo rescaté o recogí, ustedes pueden acceder a esta información, del tercer lugar, las capacidades de respuesta de las organizaciones y comunidades indígenas. Y también estas capacidades también se dividen en varios indicadores. También ahí elegí algunas, voy a mencionar los indicadores que presentan. Por ejemplo,
la existencia de organizaciones activas, es decir, que tantas pues, colectivos hay en esas comunidades, acciones informativas sobre la pandemia, campañas de comunicación, educación, acciones de prevención y contención comunitaria, acciones relacionadas con seguridad alimentaria, acciones de aplicación y recuperación de conocimientos y prácticas. Entonces, el documento nos presenta, por ejemplo, que en algunos países las mismas comunidades han hecho esa difusión masiva para que su población conozca el asunto de la pandemia. Entonces, a comunidades organizadas que han realizado esa labor de difusión desde sus propias organizaciones, desde sus propias comunidades y que están tomando acción. Me voy a centrar en la parte última, que es la parte de las acciones de aplicación, recuperación de conocimientos y prácticas de medicina indígena preventiva. Lo demás también lo podemos localizar en el informe y que es la parte del número 5 de esto que tenemos aquí antes, y quiero mostrar aquí un poco como lo que se muestra o lo que encontramos. Por ejemplo, en Colombia, la UNIC que incluye como uno de la UNIC incluye algunos aspectos centrales del plan de contingencia, los sistemas de medicina tradicional de los pueblos a través de sus plantas propias, usos y costumbres. También se ha propuesto convocar a rituales para protección del territorio y la población, apelar a instituciones de salud indígenas y a los convenios con instituciones de salud no indígenas. En Chile, comunidades mapuches realizan valoración de la pandemia desde su propia cosmovisión. Se le entiende como el resultado de una mala relación entre especies al interior de esta casa grande que es el planeta. Se debe a la transgresión de espacios sagrados como el mar, cerros, lagos, ríos. Por ello es que los machi, agentes médicos mapuche, realizan rituales y ceremonias de sanación. Se destacan que a la pandemia le precedieron señales como el eclipse, Batahatu, la muerte del sol, entre otros que anticipaban estos momentos de desequilibrio. Y bueno, ustedes pueden mirar en cómo podemos mirar, cómo se está mirando esta pandemia desde estas comunidades y también las acciones que se están tomando. Algunas comunidades promueven el uso de plantas antivirales, eso es en Bolivia, como el romero, huira, eucalipto, lampaya, airampu, ya sea ingerido a través de una infusión o usado para vaporizar los ambientes en los hogares. Estas plantas fortalecen el sistema inmunológico. El 24 de abril, miembros del pueblo Calaguaya, médicos tradicionales del área andina y el viceministro de Medicina Tradicional e Interculturalidad presentaron una cámara de vapor alimentada por la cocción de hierbas medicinales como el eucalipto, huira, canela y manzanilla. Esta medida coadyuva a la prevención de infecciones respiratorias por sus cualidades expectorantes. En Guatemala, comunidades indígenas de Sololá, Neva y Comapala, se utiliza el temazcal o baño sauna con plantas medicinales para ayudar al sistema respiratorio e inmunológico. En regiones Quechu de Alta Verapaz, Ixil, en Quiché, Sutujil, Cachiquiquel, en Sololá, se consumen bebidas calientes de la variedad de plantas medicinales para proteger y curar enfermedades del sistema digestivo, el sistema respiratorio y el sistema nervioso, entre otros. Pues ahí podemos encontrar cómo es que son distintas maneras de mirar estas cuestiones. En México, frente a las dificultades que atraviesa el sistema de salud, mujeres embarazadas en comunidades de México optan por el parto tradicional para dar a luz a sus hijos y así evitar riesgos en hospitales. Jóvenes de la Universidad Tecnológica de Tarahumara, en Chihuahua, han creado un gel antibacterial en base a hierbabuena, chuchupate y alcohol. El producto ha sido fabricado en un lote de 200 frascos de 250 mililitros
y distribuido entre las personas con mayor vulnerabilidad en su municipio. Y entonces este panorama, también en el asunto del territorio, en el informe podemos encontrar cómo algunas comunidades han hecho ciertos mecanismos. Por ejemplo, ya había en algún momento en el que la comunidad solamente han comisionado a alguien, a una sola persona que puede salir para ir a hacer todo lo que tiene que ver con el fuereño, con la ciudad, y luego regresar y lo aíslan. Y es como una comisión, ¿verdad?, que tienes que cumplir para tu comunidad. Y también en otros, por ejemplo, han hecho que lleguen como los vendedores o las frutas, llega a la central, lo desinfectan, se tiene que esperar 3 días, 24 horas, alguna cosa hacia el sol, y hasta entonces puede ingresar a la comunidad, ¿no? Este también es un mecanismo que han implementado, que podemos leer en este informe. Y un poco a la luz de esta presentación, voy a dar la palabra a Lucía, después a Eusebio, a quienes agradezco haber aceptado esta invitación por parte mía y también por parte del equipo de Pilares, que nos están haciendo posible esta semana y estos diálogos para entendernos cómo se está abordando este asunto de la pandemia en las comunidades. Y entonces ahora va a girar la siguiente parte en torno a este documento que vimos, que nos atrajo, cómo nos sentimos a la hora de estarlo platicando, y después pasaremos a la siguiente etapa sobre cómo están haciendo nuestras comunidades. Y después la parte de sesiones y preguntas. Pues bien, ahí ustedes, quienes nos están viendo aquí en la sala, ahí pueden, en el chat pueden ir haciendo sus preguntas, o ya veremos si da la posibilidad de que lo puedan plantear al aire. Ahí Ana nos está ayudando, muchas gracias, y también a todo el equipo que nos ha hecho posible esta transmisión. También los que están en Facebook pueden plantear sus preguntas en los comentarios de Facebook. Muy bien, pues adelante, Lucía, tienes la palabra en torno a este documento, a este informe, a partir de su lectura. Pues buenos días primeramente a todos. La verdad es un trabajo muy impresionante lo que hacen en este informe sobre los pueblos indígenas ante esta situación de la pandemia, ¿no? El rescate sobre todo de cómo se hace presente la multiculturalidad en cada uno de los pueblos en los diferentes países, cómo se rescata esa actividad en los pueblos indígenas. Y bueno, aquí en Asunción Nochistlán, que pertenece a la Mixteca Alta, existen grupos indígenas de igual manera, pero dentro del ver, del ir y venir, de cómo participa la sociedad ante esto, pues en un primer momento podríamos decir que es un impacto muy fuerte en el creer y no creer, que si existe o no existe. Personas de las comunidades que hay, ¿no? Y en un primer momento parecía muy tranquilo, porque pues la gente va y viene, como hacer un caso muy omiso ante esta situación. Ya va pasando los días, hay situaciones ya más graves, la gente empieza a prevenir ciertas situaciones, como es las salidas de una persona al mercado, a los servicios, pero también se ve la otra parte, ¿no? De las personas que vienen de las comunidades, cómo es que se limitan como al acercamiento, algunos carentes en necesidades, o como decía hace un rato, a lo mejor la falta de información, porque ser grupos aislados a la sociedad, al centro, al distrito, a la cabecera de acá de Asunción Nochistlán. Y bueno,
Y pues también la otra situación, ¿no? De cómo vivimos nosotros la pandemia aquí en el centro de la ciudad, pues es así como las patrullas que son constantes. Ahora también, sin creer, creo que estamos cayendo un poquito en el consumismo, en el capitalismo, en la globalización de esta situación, porque acá ofrecen como el servicio de voy volando, ¿no? Pides tu servicio porque no puedes salir a comprar, porque te evitas, pero ¿en dónde estamos cayendo? Como en esa parte del consumismo. Lo hemos analizado en familia, ¿no? Hasta dónde estamos. Y en la otra parte, ¿no? ¿Cómo ha sido el impacto de las muertes de ahora? Quien muere, pues resulta que murió por el COVID. O sea, hasta dónde nos ha arrullado esa información, nos ha metido un miedo de cierta forma, pero pero ahí estamos, ¿no? Estamos viviendo esa situación. Por ejemplo, en el caso de mi familia, mi papá es diabético, mi madre lucha contra el cáncer y como que tomamos ciertas medidas de higiene ante ellos. Salimos, que hay que usar el cubrebocas, que hay que lavarse las manos y toda esa situación, pues es un poco pues delicada, ¿no? Por las pocas defensas que mis papás tienen. Pero aparte de eso, cuando salgo al centro, veo personas de la tercera edad ante esta situación de la pandemia. ¿Por qué salen? Veo señoras vendiendo tortillas, vendiendo las pepitas y usando un cubrebocas totalmente muy sucio, muy sucio. Yo la semana pasada le regalé un paquetito de cubrebocas a la señora que vende pepitas y le preguntaba por qué salía y ella decía, pues que sale por necesidad. Entonces, le decía si conocía la situación del COVID. Me decía, no, pues nada más sé que es un virus y nada más. Entonces, yo creo que hace falta mucha información, hace falta concientizar aún más esta situación de la pandemia ahora ya latente y viviente en cada uno de los espacios y sobre todo llevar esa información a las comunidades indígenas, porque en el documento que presentan me parece muy interesante cómo en cada país se rescata la cosmovisión, cómo en cada comunidad ellos tienen sus propias formas de ver el mundo, sus propias concepciones cuando utilizan las plantas medicinales, cuando hacen sus rituales, y eso es súper interesante, cómo se le da la identidad, cómo se habla de una multiculturalidad a partir de los pueblos indígenas. Y pues, bueno, yo creo que por el momento podría comentar eso. Muchas gracias, Lucía. Ahora tenemos la palabra de Eusebio, el maestro Eusebio. Él es hablante de Yocotán en Tabasco. Ya hemos aprendido Yocotán, hemos estado haciendo algunas actividades. Muchas gracias, Eusebio, a tus palabras en torno a este texto, en torno a su lectura. Bienvenidos, gracias por la invitación para formar parte de esto. Es interesante el tema, Shab, y público que nos sigue. Hablar de pueblos indígenas en estos momentos de pandemia casi nos obliga a un tema, a tener que revisar retrospectivamente la parte histórica. Casi 600 años vivimos una pandemia impresionante. La población se diezmó considerablemente, pero como lo decía ya Lucía, nuestras comunidades siempre tuvieron una alternativa de solución desde su concepción, desde la concepción misma, desde la idiosincrasia de los pueblos. Siempre nos hemos puesto, me parece maravilloso lo que se maneja en el informe, pero sí tenemos que ser un poquito más analíticos, más críticos en torno a lo que está sucediendo en la realidad. Quizá vemos pueblos que no somos considerados tanto, o no nos sentimos tanto considerados dentro de estas estadísticas. Cuando, por ejemplo, la parte importantísima que tocaba César al inicio, que es la medicina tradicional, no se le está dando el espacio en el caso del pueblo Yocotán, por ejemplo, no se nos toma en cuenta. Sin embargo, seguimos avanzando como lo hacíamos ya casi 600 años. Hoy, con la memoria histórica que todavía
prevalece en nuestros pueblos, retomamos esa medicina tradicional para hacer frente a esta pandemia, porque casi estamos pensando que en algunas zonas del país la conquista no termina todavía casi al estilo de hace casi 600 años. Pueblos abandonados, somos pueblos en los pantanos, enclavados en los pantanos realmente. Si tuviéramos la oportunidad más adelante de compartir una foto, lo voy a hacer para que ustedes vean cómo es prácticamente un 70-80% de agua el territorio de Tabasco. Y ahí estamos enclavados el pueblo Yocotán. Aquí hemos pervivido, aquí hemos tratado de salir adelante y hoy, a pesar de que sí se nos toma en cuenta, porque no hay que reconocerlo, en cuanto a la promoción, por ejemplo. Se ha hecho spots, se han hecho videos para televisión para fomentar un poquito la información en torno a esta pandemia. Pero, ¿qué diré? Que nuestros pueblos como que no nos sorprende. Quizá no sea un poco la negativa tanto a no obedecer, sino ¿qué hago con quedarme en casa? Yo, campesino, yo que tuve que preparar la tierra a finales de abril para que a las primeras lluvias de mayo, por ejemplo, tenga que sembrar, o me muero de hambre, porque mientras el gobierno dice, bueno, abastezcanse, compren todo, lleven todo, pero ¿de dónde cuando vivimos con el día a día, con lo que consumimos? La señora que está en el mercado, que lo decía la compañera Lucía, precisamente está, porque se vive de eso. El producto que yo hoy saco, mañana lo voy a llevar al mercado y de eso voy a comer y voy a alimentar a mi familia. Entonces, dentro de las comunidades, en este caso en la zona donde yo estoy radicando, la vida casi es normal, casi, porque hay prohibiciones desde el sistema gubernamental de no salir, retenes por todos lados, a dónde vas, qué vas a hacer. Pero bueno, dentro de nuestras comunidades, pues todo el mundo desde las 5 de la mañana se está yendo a su cementera, se está yendo a pescar. Aquí somos una zona de pescadores, ríos, lagunas, arroyos son lo que rodean nuestras comunidades para traer el sustento diario. No se está esperando un sueldo como para sentarse y decir, bueno, no salgo todo el mes, toda la semana. Eso se ve como una transgresión a las leyes que se establecen actualmente. Pero regresando un poquito a la parte histórica, nos ha golpeado siempre la economía, una economía impuesta desde el exterior, una economía que se nos impuso como país naciente en este territorio, pero que nuestros pueblos ya nos habituamos a vivir de esa manera. Y qué bueno que hoy el gobierno está intentando hacer esos cambios, invertir un poquito la aplicación de la economía nacional. Por eso el lema del presidente es, por el bien de todos, primero los pobres. Muy atinado, muy humanitario, pero tenemos que tener presente que tenemos una élite en México que no lo podemos negar, eso es innegable, que no le ha interesado, que sigue siendo el mismo esquema de la conquista de poco más de 500 años y que seguimos siendo esclavos en nuestras propias tierras. Vive como puedas, sobrevive como puedas. Hoy llega una pandemia, la alarma. ¿Cómo está el sector salud? Como hace 500 años. Seguimos viviendo de la medicina tradicional, seguimos viviendo de nuestra economía también tradicional, vamos a decirlo. Aquí se vive de la agricultura, la pesca. El petróleo, es cierto, en Tabasco suena mucho y cuando dicen, ¿de dónde vienes? De Tabasco, estos tienen mucho dinero, ¿no es cierto? Los tabasqueños originarios no trabajamos en Pemex, trabajan gentes de otros estados, de otros países incluso. ¿Y para qué sirve el tabasqueño? En este caso, lo de los pueblos originarios, para abrir brechas, para romper áreas donde no entran los ingenieros. Primero entran los indígenas y luego vienen los ingenieros y las grandes embarcaciones y una serie de cosas. Bueno, no tiene caso caer en esta historia, que muchos lo saben, otros no, pero esta es la realidad que vivimos los pueblos originarios en el caso de Tabasco. Sí hay centros de salud en la mayoría de las comunidades. Es rara la comunidad que no tiene en este momento, pero el problema es que tenemos prohibido enfermarnos a cualquier hora. Los médicos tienen un horario, llegan de lunes a viernes, sábados, domingos no están, pero de lunes a viernes tienen un horario en donde pues no te puedes enfermar. Y si te enfermas, ve cómo solucionas tu situación. Entonces, como que no viene siendo algo nuevo esto. Esta pandemia, es cierto, viene a acrecentar muchas cosas
y dejar al descubierto y al desnudo, vamos a decir así, todo el abandono en el que hemos estado los pueblos originarios de este país. Parte de América Latina, de los 45, poco más de los 45 millones de habitantes, y los 29 punto y tantos, 7 en México, que somos 9.9 de la población total en este país, pues casi nos extinguieron. Pero no nos vamos a extinguir, porque nuestros pueblos, parte de lo material sí lo somos, pero nuestra vivencia es más espiritual. Entonces el hombre puede desaparecer, pero su idiosincrasia, la idea, su forma de vida, esa no va a desaparecer. Se van a reproducir con otras generaciones, no con nosotros, pero van a seguir estando. El pueblo de Yucatán va a seguir estando, sus dioses, su cultura, su tradición. Hoy, por ejemplo, voy a compartir con ustedes, ya que se da la oportunidad de hablar de medicina tradicional, es como el pueblo de Yucatán lo estamos enfrentando, porque nos hemos dado cuenta, y lo decía la compañera Lucía, es el pánico que se está imprimiendo en el resto del país con el famoso coronavirus. ¿Qué hacemos? Entonces no ir al médico, porque todo el mundo sabe aquí en la zona, dice, el que va al médico ya no va a regresar. ¿Qué es lo que se dice dentro de la población? Los matan ahí, porque dicen que el gobierno, escuchen bien el término que estoy diciendo, dicen que el gobierno ha dado la orden de que quien llegue mejor que lo maten para que no siga contaminando más. Es el concepto que ha salido fuera de. Pero bueno, ¿cómo lo solucionamos? A través de la medicina tradicional, que no solamente previene, sino cura. Yo les comparto una experiencia de hace 15 días atrás, después que terminamos el taller precisamente, una familia de un pueblo aquí cercano, que somos más de 35 poblaciones indígenas, me hablaba, me decía, maestro, de casualidad usted no sabe, bueno, por la cuestión histórica y de investigación, tenemos memoria histórica de la medicina tradicional, no somos sanadores, mucho menos, no nos dedicamos a eso, pero dentro de la población hay recetas que se manejan, como el de los niños, como el del espanto, como una serie de cosas, ¿no? Y las limpias que todavía se manejan. Y yo le decía, bueno, maneja esta planta y esta planta, decía mi abuelo que con esto se curó aquel famoso trancazo que le llamaron, que no era más que el NH1, N1 o algo así, que se manejó, eran dolores impresionantes de cuerpo y todo, y con una combinación de plantas, haciendo el té, sanaron muchos, también muchos murieron, por supuesto, mientras se crearon defensas seguramente. Entonces compartimos eso y tuvimos que tomar parte de la medicina actual, la famosa cafeaspirina. Decirle, pues tómate la cafeaspirina, ¿no? Y tómate eso. Se levantaron de eso porque decía, yo ya no puedo respirar, mi hija está tirada, mi esposa también, aquí estamos que yo creo que nos morimos todos. Al día siguiente, casi muerto de la risa, dice, no sé qué milagro hizo esas plantas, pero me siento re bien. Estoy como si yo no hubiera tenido nada ayer, maestro, y le agradezco, le digo, no me agradezcas a mí, agradecele a nuestros antecesores que nos compartieron esto y compártanlo. Eso no tiene nada que ver. Que la medicina actual no le interesa, pues ahí está el número de muertos en los hospitales. Mientras los pueblos originarios estamos sobreviviendo y seguro que así vamos a pasar toda la pandemia. Esto es el principio, sabemos que esto no se va a terminar, es una parte de, pero también parte de la alimentación creo que nos está ayudando mucho, vivimos de la tierra, de los productos de la tierra, y hoy cuando vemos un poquito más científicamente, decimos, bueno, perfecto, están consumiendo algo que la energía del sol está dando, la tierra la está produciendo y entonces ustedes están mejor. Sí, hay poblaciones en donde hay limitación, sí, más o menos, digamos, estamos pasándola bien, pero hay poblaciones en donde solamente están viviendo de la pesca. Si no producimos los otros pueblos, los pescadores se mueren porque no habrían los otros productos. Entonces estamos obligados a seguir produciendo. Los rituales se siguen haciendo en las comunidades, es parte de, pero hoy aquí en la zona por lo menos los rituales se han detenido y le hemos puesto más peso a la medicina tradicional. El irnos pasando receta, esto me funcionó, esto otro, y así estamos compartiendo y bendito Dios, estamos las familias. Sí es cierto, Tabasco está ya en el tercer lugar nacional hoy de infectados, pero la zona Yucatán, que es donde estamos transmitiendo hoy, sí tenemos también muertos, pero ¿quiénes son? Los que están en la ciudad. Y lo decía precisamente el análisis, hemos cambiado formas de alimentación, ¿cierto? Somos más vulnerables a las infecciones, a las enfermedades, porque estamos en el mercado del consumismo, nos han enseñado
pues, a la torta, al jamón y todo eso, pero los que están en el campo todavía tienen una resistencia mayor. Entonces, ¿quiénes están entrando a las comunidades con infecciones? Quienes están en las ciudades trabajando y ya enfermos se van a las comunidades. Y afortunadamente no ha proliferado la infección en la familia, curiosamente, porque estamos cerca de comunidades, estamos muy cercanos, tenemos familiares en varias comunidades y nos dicen, fulanito llegó enfermo, trabajaba en tal parte, pero toda la familia está aislada. Ya pasaron 14 días y nadie tuvo secuelas. Ya murió la persona, pero solamente él falleció. Eso nos da un panorama de lo que está pasando al interior de las comunidades. En el caso de Nacajuca, que es donde estamos, así se llama el municipio, yo estoy en una comunidad, en la zona 1, región 1 de la zona Yucatán. La zona conurbada, muy cerca a Villahermosa, es la que representa el mayor número de infectados y de muertes por coronavirus. Son gentes que llegaron de otros estados, de otros municipios, y se creó una ciudad dentro de la ciudad, y es mucho más grande incluso que la cabecera municipal. Ahí es donde está más enmarcado todavía toda esta proliferación. Pero la zona 1 y 2, estamos hablando de 2, 3 muertos por coronavirus hoy que estamos transmitiendo en este momento. Pero el resto del estado, pues sí hay una diferencia. Entonces, creo que retomar esta parte de la medicina tradicional para nosotros ha sido de fundamental importancia. La tradición oral, la transmisión de los conocimientos por la vía oral, que es como se da aquí, nos está funcionando, porque el Internet incluso se nos interrumpe constantemente, tenemos problemas diversos, qué bueno que ahora no se ha interrumpido, pero normalmente nos salimos del aire constantemente. Entonces, como estamos cercanas a las comunidades, tenemos la posibilidad de compartirnos estos conocimientos, la receta de un pueblo a otro, nos los vamos pasando y es como vamos sobreviviendo nosotros. ¿Qué está pasando en el sector salud? Bien, ¿qué sucede en el gobierno? Dice campañas de alimentación, cierto y no. En el caso de la zona Yocotán, municipio de Nacajuca concretamente, mandaron una gallina por casa una semana después de iniciada la pandemia. Desde ahí no han vuelto a regresar. O sea que con una gallina no íbamos a pasar la cuarentena, ¿no? Los 3, 4 meses. Gobierno federal parece que mandó despensas y llegaron vacunadas las despensas. Una parte de lo que debió llegar llegaron a las casas y pues con eso habría que sobrevivir. O sea, si nos damos cuenta cómo el Estado está dando alternativa de solución a nuestros pueblos, nos siguen teniendo ahí como ellos van a sanar solos, ellos se van a salvar solos. Así ha sido nuestra historia en México, desafortunadamente, y esa es una realidad, y no creo que sea diferente en las otras comunidades. Entonces, lo que sí viene después probablemente y nos vaya a golpear bastante fuerte es la economía. La economía, si no se sigue distribuyendo como hasta ahora, de manera equitativa los bienes nacionales. Si los recursos nacionales se reparten equitativamente, no lo vamos a sentir mucho, porque finalmente, sin esos recursos, el pueblo de Yucatán ha estado sobreviviendo. Sin ese apoyo, ha estado sobreviviendo durante muchos años. Entonces, lo vamos a seguir haciendo, estoy seguro. Pero justo es que, bueno, seamos sujetos también de derecho, que no seamos nada más objetos de derecho, ¿no? Y creo que los pueblos van a sobrevivir. Muchas partes de esta enfermedad está haciendo estragos en las ciudades. Hablabas de 826 pueblos indígenas en el continente americano. Yo puedo decir que son más. Estos pueblos no son pueblos indígenas, son las 68 grupos étnicos, pero somos más de 300 variantes dialectales, estamos hablando como de 370 variantes dialectales y que pudieran llamarse pueblos en un momento dado, en el caso de México. Entonces, sí hay manejos estadísticos, pero como que a la oficialista no lo sé, no sé qué esté pasando ahí, pero pueblos somos mucho más en México. Hablantes somos mucho más. Si nos vamos con los zapotecos en Oaxaca, está el zapoteco de la parte alta y de la parte baja, por ejemplo, y solamente dicen el pueblo zapoteco, y es un pueblo, no es cierto. Entonces, creo que los pueblos indígenas estamos sobreviviendo, lo vamos a hacer primeramente Dios, y con el apoyo de todos, y hoy que estamos compartiendo esta charla, es importante porque esta experiencia la compartiremos, por supuesto, con los demás compañeros en reuniones posteriores aquí, cuando platiquemos cómo le están haciendo los hermanos de Oaxaca, cómo le están haciendo los hermanos
de Yucatán y qué estamos haciendo de Tabasco. Y todo eso nos va a conjuntar para poder sobrevivir a esta pandemia primeramente. Saludarte, Shab, agradecerle a las compañeras panelistas. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Pues son las palabras de Eusebio, muchas gracias. Nos generan muchas reflexiones y también que estamos haciendo, y recuerdo, por ejemplo, una de las cosas nosotros y uno de los mecanismos como ya lo mencionaba Eusebio, algo que está sucediendo muchos, es esta movilidad que de repente estamos en la ciudad, nos vamos al pueblo una vez y infectamos allá. Pues nosotros en familia hemos decidido quedarnos en la ciudad y pues aguantar lo del asunto de la ciudad, porque justo en el pueblo, por ejemplo, ya se limitaron las entradas, unas marcas comerciales no pueden ingresar a nuestro territorio por el asunto pues de la pandemia, ¿no? Que también ahora entendemos, muchos son esos mecanismos que han realizado en Latinoamérica, ya lo decía ahí el informe, y nos podemos ver reflejados y también hacer un examen como de conciencia desde nosotros como personas con una historicidad en tanto que estamos en este México que habitamos, tanto los que provenimos de quienes poblamos este territorio desde antes de la invasión, ¿no? Y de la masacre y de la primera pandemia, como los que a partir de ahí provenimos de esa mezcla de sangre, ¿no? Entonces, y que eso nos conforma, y entonces es momento, eso nos lleva a reflexionar qué cosa estamos valorando, qué de nosotros tenemos ahí, y que ahora en estas relaciones interculturales, qué de nosotros es bueno, qué de esta historia de antes de la colonia, y que también quedan en las lenguas, y que también quedan en las denominaciones, y que vienen de pensar en Ayú, me coloca en otro punto y miro diferente. Pensar en español me coloca en Amran, como se dice en Mije, me coloca en otro punto, ¿verdad? Pero si solo hablo el Amran, ¿no? Que en otro lado decíamos, el Amran nos recuerda la primera pandemia que vivimos y así denominamos a esa lengua, ¿no? Como aquella que trae la pandemia, pues hablar me coloca en otro lado, pero cada uno de los que estamos aquí, ¿qué hemos aportado y qué aportamos y qué tomamos de lo mejor? Algunos, pues, como por ejemplo ya hablábamos, estas situaciones tan drásticas en el cambio de alimentación, pues entonces están las consecuencias de comorbilidad y que justo eso nos pone a pensar qué tanto hemos adoptado del otro lo malo, ¿verdad? Del otro lo que no beneficia a la parte colectiva, a la parte comunitaria. ¿Qué de aquellos, de los otros que provienen de las primeras naciones, que provienen de las naciones y porque estamos ahí vivos, qué de nosotros se puede aprender para el otro, ¿no? Para quien proviene después de la colonia, ¿verdad? O sea, toda esta serie de reflexiones, ¿y qué aportamos? ¿Qué de bueno aporto yo para mi colectividad? Aunque no sea de comunidad, aunque no sea de pueblo indígena, pero ¿qué aporto? ¿Qué de bueno? ¿Qué tomo de allí? ¿Qué tomo de acá? Y que justo en esta situación histórica, pues hay varias acciones que podemos aprender y que también algo que mencionaban ustedes era como este asunto de las comunidades y de las acciones que se toman. Ya decía por ahí, Lucía, cómo está, cómo, por ejemplo, este asunto que uno podría decir es que no hay comunidades aisladas, porque a lo mejor uno piensa aislada como si fueran una isla cerrada, ¿verdad? Pero no es que sean una isla, sino que en la comunidad ellos no tienen contacto no quieren tener contacto con la otra, y entonces si no puedo, si no, o a lo mejor en estos momentos no debo ir ahí, y también nuestros territorios se vienen marcadas en la denominación. Sabemos
cuál es nuestro territorio y sabemos cuál ya no es nuestro territorio, que estás pisando territorio del otro y ahí hay ciertas maneras como tienes que comportarte, ciertas maneras como te van a tratar y al interior somos otros, ¿no? Entonces, estos mecanismos están ahí, ¿no? Y que ahora algunos resultan favorables, ¿no? Y que también, por ejemplo, un rescato, una parte que también decía que estos hospitales, ¿no? A veces un solo hospital para 10,000 personas o para 100,000 personas, y que aparte, hablaba en el caso de Brasil por ahí, que tenías que caminar 3 días para llegar al hospital. Y entonces decía, bueno, vas a caminar 3 días y te mueres en el camino por no confiar en... Y entonces, pues hacías lo que tenías este asunto. Y también es cierto lo que decía Eusebio, pues en el proceso algunos mueren, algunos no, que también es un asunto de ahí y tiene que ver mucho con cómo los tratemos, ¿verdad? Y también me hizo recordar cuánto de estos hermanos, de estas comunidades de Latinoamérica, nos están dando un asunto de recordar quiénes somos y de qué podemos hacer, porque a veces también de tanta información, de tanta comunicación intercultural, de tanto del otro, de repente olvidamos quiénes somos, de repente olvidamos estos ritos, estas ceremonias, estos propios mecanismos que tenemos, cierta maneras de decidir, ¿verdad? En nuestros municipios, en estas asambleas, ¿verdad? Y que entonces de repente lo olvidamos, ¿no? Sucede, pero conocer este contexto internacional, conocer, también nos permite reflexionar al interior nuestro. Pues bien, ya un poco entrados en todo este asunto de las reflexiones en torno a cómo los estamos viviendo, en torno a las situaciones personales y bueno, en estas acciones autónomas un poco dentro de nuestros pueblos, ya lo dijo Eusebio, pero de estas decisiones colectivas, de estas decisiones propias como comunidad, Lucía, no sé si quieras comentarnos algo, de estas decisiones que en este caso la comunidad de Nochistlán, Oaxaca, que tiene una parte del centro que es de donde es Lucía y tiene las comunidades alrededores, cómo lo han tomado, qué decisiones han tomado comunidades que tú sepas alrededor, qué decisiones han tomado la gente del municipio de la cabecera para ir conociendo cómo lo están enfrentando alrededor de la pandemia. Pues mira, aquí en el municipio, pues a partir de todas las acciones que se han tomado como prevención ante esta pandemia, pues ha habido como lo expresa una parte del documento, coincide, ¿no? Con el informe a la realidad de hoy, de estar como ¿cómo se me fue la palabra correcta? De hacer una revisión muy minuciosa en el transporte, las entradas y las salidas, en la higiene, en los diferentes comercios, también en los servicios que de mayor prioridad hay aquí en el distrito, y ante todo la higiene, el jabón antibacterial en los negocios. Y ahora pues ir como documentando un poquito más la información a través de las redes sociales, los que tienen la oportunidad, el repartir alguna información impresa, también tener el acercamiento con las personas adultas, que son las personas con menos información. Y creo que en la otra situación también cabe destacar, ¿no? De al ser los de la tercera edad, grupos vulnerables, pues carecen de muchos servicios. Y hace rato se me pasó comentar también algo importante que estamos haciendo desde nuestra función del ser docente, cuando allá decíamos, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo a partir de esto en el aspecto educativo? Pues me permito comentar, ¿no? Que a partir de esta situación, soy promotor de lectura
y hemos estado haciendo videos, subiendo en las redes sociales, el cómo ir haciendo la mediación de la lectura para todas las personas, ¿no? Y esto ha impactado de cierta manera en los adultos, en los jóvenes, en los niños, y de cómo ir promocionando la lectura en los diferentes temas. Entonces yo creo que esta situación pues está latente, está viviente y pues tendríamos que estar haciendo como un poco de más difusión hacia las personas que hasta hoy pues están todavía en la resistencia de esta situación de pandemia. Hay que reposar este chat. Ay. Muchas gracias, Lucía, por tus palabras. Nos coloca, pues, este asunto, ¿no? De estas enfermedades, de esta parte de comorbilidades, de esta parte de la información, del flujo de la información y hacia tanto para personas que estamos en comunidades y que somos hablantes y que a lo mejor nada más somos monolingües, no como aquellos que son monolingües en español, ¿verdad? También necesitan la información y los que somos monolingües en Ayu también necesitamos la información, pero información contextualizada, información, no son traducciones literales, porque somos mundos, concepciones de mundos diferentes, ¿verdad? Bueno, Eusebio ya nos había adelantado, el maestro Eusebio, algunas acciones que habían tomado. Centremos un poco como estas acciones colectivas, ¿no? Por decisiones comunitarias que impliquen la asamblea, que impliquen el municipio, que impliquen la participación comunitaria. ¿Qué decisiones se han tomado para enfrentar esta pandemia, si es que hay o tiene conocimiento, alrededor de la zona Yucatán y en términos de enfrentar, superar o tal vez convivir, tal vez ni enfrentar ni superar, sino convivir con esta pandemia? Sí, bueno, en la zona de Yucatán sí los pueblos se han organizado, por ejemplo, donde se ha sido solidario realmente, ya. Cuando hay una familia, como en los casos que ya se han presentado, con infección, el pueblo se solidariza, apoya. Sí se guarda la distancia, como se ha recomendado, por supuesto, pero los pueblos intentan cerrar su acceso, pero aún así, pues hay que dejar circular mercancía, productos que no producen las comunidades y que se requieren. Eso es indudable. Las carreteras es donde están los filtros, en la cabecera municipal. Para entrar al municipio tienes que pasar un filtro, una revisión. Afortunadamente o desafortunadamente, se mire como se tenga que mirar, en las comunidades que estamos todos aglomerados más al norte del municipio, no hay filtros. Hay comunicación entre una comunidad y otra. Nosotros podemos pasearnos libremente de un pueblo a otro, visitar comercios en donde si no hay en una comunidad, en otra, te atienden y todo. No hay tanto problema. Te decía hace un momento, muchas comunidades siguen haciendo su vida normal dentro de las actividades agropecuarias. Esta es parte de la vida del pueblo yucatán. La gente que no está saliendo es la que está trabajando en la ciudad, por ejemplo, los profesionistas que tienen un empleo y que la empresa les ha dicho, pues quédense en casa, se han quedado. Pero el resto de la población trata de hacer su vida normal, con todas las precauciones, por supuesto, porque ya todo el mundo ya lo ves con máscara, ¿no? Si antes se reclamaba a los zapatistas porque se le quería ver la cara, hoy nosotros queremos vernos la cara porque de repente no conocemos, ¿no? Porque todos venimos casi con la cara tapada para resguardarnos. También la radio, en la región se acaba de reinaugurar la radio Yucatán, La Voz de los Chontales, así se llama, y está haciendo una labor importante en la difusión de las características de la enfermedad, del cuidado que hay que hacer, todo esto. Y se sigue al pie de la letra muchas de las cosas. Otras, pues no tanto así, ¿no? Quizás sea porque ya hay un poco de resistencia a la enfermedad, no lo sé, pero afortunadamente no hemos visto una aglomeración en la caída de gente que esté enfermando en la zona de Yucatán, por lo menos. Esto es importante, creo,
Y aquí es donde volvemos a retomar la idiosincrasia de los pueblos, nos da resultado para la sobrevivencia. Que el gobierno no lo esté tomando en cuenta, pues no nos han tomado en cuenta siempre, ¿no? Hemos salido nosotros adelante con lo que hemos podido. Algo que tocaba el documento SHAP es en relación a la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, que hemos demostrado resiliencia, dice, en varios siglos de pandemia, y esta no será la última vez. Si la resiliencia es la capacidad humana de sobreponerse exitosamente a situaciones adversas, los pueblos por siglos lo hemos hecho. Hemos sobrevivido a pandemias, a invasiones, a asesinatos, a muchas cosas, a vejaciones que se registran en la historia, y aquí seguimos en pie los pueblos. No los mismos originarios, pero sí los descendientes de ellos seguimos. Por eso te decía hace un momento que quizás los pueblos originarios no vamos a desaparecer. A veces nos preocupamos de si está desapareciendo tal grupo. No, la parte espiritual no va a desaparecer. Va a desaparecer la parte material, pero la parte espiritual va a seguir estando. Y en un tiempo no muy lejano volverá a materializarse esa parte espiritual y volverá a haber pueblos originarios. Entonces no hay que preocuparse tanto. Sé que como hermanos indígenas que somos, entendemos de esto que estoy hablando. No quiero abrirme más allá porque al rato dicen que somos hechiceros, que somos esto, que somos aquello, porque así nos los hizo ver la conquista, ¿no? Nos quitaron religión, nos quitaron todo, pero nosotros sabemos que cuando hacemos un ritual, porque hay seres que nos están apoyando y nos están asistiendo. Nosotros sabemos que el médico tradicional que nos está atendiendo no es la materia, solo está prestada la materia porque hay un ser adicional que es el que nos atiende, y es como nosotros salimos de los problemas tan adversos que sean, podemos ir saliendo. Entonces lo hemos hecho por siglos y lo vamos a seguir haciendo, Shab. Yo estoy seguro que vamos a resistir a esta pandemia. El problema es que mientras la pandemia que no vemos nos ataca, la parte material del mismo ser humano nos ataca frontal. Eso es el más peligroso, porque ellos pueden venir y con una ráfaga nos pueden acabar en un momento dado, ¿no? Entonces, de eso sí tenemos que tener cuidado, de eso sí tenemos que trabajarlo de otra manera, pero esta parte de la pandemia yo estoy seguro que vamos a seguir sobreviviendo como ya lo hicimos y lo vamos a demostrar una vez más como pueblos. Claro que sí tenemos que tomar algunas consideraciones que se nos están dando. Claro que estamos conscientes de que nuestro pueblo ya cambiaron. La resistencia de nuestros hermanos ya han cambiado porque muchos viven en la ciudad, cambiaron forma de vida, ya no creen en esto que estamos hablando. Entonces dicen, no, pues es que yo tengo un médico y me está atendiendo. Entonces al rato mueres y dices, pues, pudimos haberlo salvado, pero no quiso ir con Juanito, con Pedrito que lo hubiera salvado, ¿no? Entonces todo esto creo que es de retomar y nos lleva otra vez a reflexionar para bien de nosotros a la memoria histórica de nuestros pueblos. Pues muy bien, estamos ya en la etapa final, veremos si hay algunas preguntas que nos pueden ver, y esta exposición del informe justo es mirar esta realidad de cómo se está afrontando en primer lugar esta pandemia en las comunidades, y no solo en México, ¿verdad?, sino en Latinoamérica, porque recordemos, estamos hablando de 45 millones y que eso nos puede generar, delinear ciertas rutas, ciertas esperanzas también, y qué es lo que nos conforma en este mundo que habitamos. Estamos hablando nada más de Latinoamérica, ¿verdad?, de cerca de 45 millones de personas que ya decía en el informe. Sí, así es. Buenos días a todos. Ya tenemos algunos comentarios del público. Agradecemos a todos los que nos están mirando a través de la plataforma de Facebook Live, también a las personas que nos acompañan aquí en esta plataforma de Zoom. Y tenemos ya varios comentarios y dudas de algunas personas. Nos dice, por ejemplo, Miriam, que en Xochimilco el temazcal es comunitario y entonces ya no pueden recurrir a esta medida de sanación porque pues ya lo restringieron por esta cuestión de que es comunitaria. Alma Rosa nos dice que la crisis sanitaria de COVID definitivamente nos ha hecho cambiar nuestra vida y nuestros hábitos de consumo. Por otro lado, Vero Mazateca nos dice que en efecto los abuelos narran muchas de las pandemias a las que se enfrentaron y a las que hicieron frente por medio de la medicina tradicional y el uso de algunas raíces.
Sin embargo, ella menciona que la diferencia de ahorita sería el impacto que significa morir en estos tiempos, porque prácticamente sería como morir solo. Y por otra parte menciona que la religión también no se ha abordado y que es importante porque la religión es en la que en muchas ocasiones informa a las comunidades. Por otro lado, Francisco Adrián menciona que se necesita cambiar la ideología para ser una verdadera comunidad en la multiculturalidad y en la identidad de los pueblos originarios. Y en Facebook nos dice Gerardo Estrada que es importante comenzar a utilizar nuestra medicina tradicional. Dentro de las preguntas tenemos a Eduardo Moreno que nos pregunta como qué plantas medicinales se podrían utilizar y bueno, tenemos algunas manitas levantadas. A Ramón, a quien le voy a conceder a Ramón, adelante, para que si tienes alguna duda o comentario. Hola, buenos días. No, ya mandé mi pregunta porque estoy viendo que están mandando las preguntas por el chat. Pero gracias, buenos días a todos. Ya está la pregunta por ahí, Ana Laura, pues si la puedes leer, la acabo. Muchas gracias. Inmediatamente reviso. Ramón nos dice, aquí en la Ciudad de México hay un gran número de personas que están acatando las medidas. Sin embargo, algunas personas siguen sin creer que el COVID es real. Esto pasa en las comunidades también. En las comunidades también se piensa que el COVID no es. No sé si alguno de nuestros panelistas quisiera, por favor, contestar algunas de estas preguntas que ya hicieron. Lucía, si va a hablar Lucía, adelante. Ahí. Aquí como teniendo un poquito de fallas con mi... ¿Sí me escuchan? ¿Ya? ¿Sí? Ay. Bien. Muchas personas Ahora también. ya tenía yo pequeñas, con este uso de la tecnología. Bueno, por allí con lo de las plantas medicinales, yo creo que es en cada estado, en cada país, utilizamos diferentes plantas medicinales. Por ejemplo, acá en lo que es la región de la Mixteca del estado de Oaxaca, pues podemos seguir usando lo que es por ejemplo, la sábila, como para los golpes, para la tos, la garganta, el uso también del orégano, el perejil, el árnica, y bueno, pues tenemos muchos usos para cada uno, y sobre todo como el ir rescatando el uso de las plantas medicinales, y que son muy, muy útiles para las diferentes enfermedades. Y bueno, quizá por el momento no se me vienen muchas plantas, pero sí es interesante cuando decían allí, ¿no?, que se han cerrado
los baños de temazcal. Precisamente en el documento ahí decían, ¿no? Que es una alternativa porque ya no van a los hospitales como para yo no tener contagios. Y hoy en día, aquí en la región de la Mixteca, sí se siguen utilizando. Quizá muy pocos, pero sí todavía se conserva esa parte original de las parteras. Todavía se encuentran algunas señoras que atienden los partos de forma tan natural para sustituir a los médicos. Y también el rescate de los saberes comunitarios, ¿no? De la cosmovisión que platicábamos hace un rato, de que no se pierda la tradición oral y por tratar de inducir a las comunidades donde tenemos oportunidad de asistir con las personas que todavía de la tercera edad existen allí para que pudieran compartir todo ese saber comunitario en poder hacer las tinturas de la árnica, la tintura de del ajo, las tinturas de la sábila, la elaboración de los jabones medicinales, que son muy interesantes, por ejemplo, para las heridas, la elaboración del vaporrub. Por ahí una hierba por acá también que la conocemos como vaporrub, y eso nos ayuda, nos permite conocer todos los dones naturales que nos pueden dar estas diferentes plantas medicinales. Termino mi participación. Sí, muchas gracias, Lucía. Nos da tiempo para una pregunta, una última más y ya estamos para despedirnos. Pues agradecerles, aprovecho estos minutos, estar aquí y advertir sus opiniones y sus preguntas. Adelante, Ana Laura. Muy bien, pues nos decía Vero Mazateca, que justo lo que había comentado hace ratito, que un poco cómo se estará informando dentro de las comunidades acerca de la pandemia desde la religión, porque lo que mencionaba que en algunas comunidades ellos son los que informan. Y pues el público en general sigue diciendo que pues es muy importante retomar de nuevo estos saberes ancestrales de la medicina tradicional, que es importante reconocer la diversidad y conocer, porque todo eso nos enriquece. También nos están diciendo pues que nos dicen la pandemia no es un acto de fe, sino de responsabilidad, y vemos que justo en las comunidades indígenas se ha solucionado en gran parte de forma colectiva. Algunas dificultades. Algunas, sí. Bien. Bien, no sé si se logró escuchar bien. Tenemos la señora Guadalupe, quisiera preguntar algo. Sí, muy buenos días. Soy hablante de náhuatl. Solo quiero precisar, ustedes acaban de comentar sobre la religión. Yo quiero precisar esta parte. ¿Qué es la religión? Para eso también se requiere investigación para comprender qué es la religión. Eso es todo. Muchas gracias, señora Guadalupe. Por otra parte, nos dicen que es muy importante también retomar la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas. No sé si quisieran comentar respecto a lo que ya se comentó dentro del espacio de Zoom y de Facebook. Sí. ¿Puedo comentar? Sí, adelante, Eusebio. Sí, gracias. Decía un poco sobre la cuestión alimentaria. En el caso del pueblo Yocotán, producimos nuestra alimentación aquí, como a diferencia del centro del país, no se dan los famosos tianguis. Aquí cada comunidad produce lo que consume realmente. Últimamente esto ha mermado, por supuesto, debido
al tipo de uso de suelos, a la forma de gobierno impuesto, y que ha venido a trastocar la forma tradicional de organización de nuestros pueblos. Pero aún así, seguimos produciendo, lo mínimo por lo menos, pero seguimos produciendo alimento, seguimos intercambiando alimento entre un pueblo a otro, y es como nosotros podemos sobrevivir. Lo que no tiene un pueblo, se consigue en otra población, y así vamos intercambiando productos. Por ejemplo, el pescado, pues aquí es importantísimo, es una base de la alimentación, porque estamos rodeados, decía, de cuerpos de agua, y de ahí logramos el sustento, y la parte agrícola la conseguimos en otras comunidades, lo que una comunidad no tiene. Y es como nosotros, la otra parte que no produce la región, lo buscamos precisamente en los centros ya al interior de la ciudad, que vienen de otros estados, que vienen quizá algunas cosas de otros países, se obtienen de esa manera también. La forma de alimentación ya no ha sido totalmente originaria, eso hay que reconocerlo, hay mucha influencia, y alguien decía por ahí, sobre la crisis sanitaria y cambiar la ideología para la multiculturalidad. Por supuesto, tenemos que estar como pueblos actualizados y abiertos a la multiculturalidad, lo que no implica la imposición de una cultura sobre la otra, como sucedía. Tenemos que recordar un poco parte de la historia, cómo se dio la conquista. Y hoy todavía en nuestro Estado mexicano sigue hablando de una cultura predominante sobre las otras, si se dan cuenta. Vamos rapidito, nada más hablamos de una selección nacional y dicen que es la selección azteca. Yo no sé cuándo van a hacer la selección chontal o cuándo van a hacer la selección maya, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es otro tema que había que discutirlo, no se trata de discutir esa parte, pero yo creo que no es la supremacía de una cultura sobre la otra, porque eso nos ha demostrado históricamente cómo nos ha traído la división. Viene alguien de fuera y con facilidad nos manipulan, y así ha pasado, pero eso es parte de la historia. Y por ahí decía la persona que habló sobre la religión, es un tema un poquito escabroso que tratar cuando de religión hablemos, porque cada quien opina desde el punto de vista de la religión que profesa. Los protestantes defenderán a Jehová, por ejemplo. Nosotros, el pueblo de Yucatán, defenderemos a Xbolón, que es nuestra diosa. De hecho, no es hombre nuestro dios, sino una mujer. Hay toda una historia, una cosmovisión detrás de ella. Creo que por ahí el asunto no está, pero sí saber que nuestros pueblos sí tienen religión todavía. Lo mismo que el pueblo náhuatl, los zapotecas, los mayas, el pueblo de Yucatán, tenemos nuestros dioses, tenemos nuestra religión, ¿sí? Aún sobre la religión católica, que es la que nos impusieron a sangre y fuego, y sobre las violaciones y vejaciones de nuestro pueblo, nos pusieron un Dios. Y creemos también en ese Dios, ¿no? Es la parte de la multiculturalidad, quizá de la que hablaba uno de los participantes, y tenemos que tenerlo presente, es una realidad, vivimos con ella. Las plantas medicinales que se pueden utilizar no han perdido vigencia, quizá dependiendo del suelo donde se produzca, será el efecto, eso no lo sé exactamente, científicamente no lo sé, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, un té con el que se levantó esta familia es un té con hojas, o las hojas tiernas del mango, le llamamos cogollo, si no tenemos el fruto verde, y si tenemos pimienta, que aquí se produce la pimienta, todo tiene un número, tiene una cantidad, ¿sí? Porque los números son simbólicos, son espirituales y son los efectos como se dan en la medicina, por ejemplo. Y muchos elementos, hablaba por ahí Lucía, nos hablaba de la canela, nos hablaba también del vaporú, y al igual que acá lo conocemos, hay una serie de plantas que pues hacen el efecto. ¿De dónde surgen las pastillas? Pues de nuestras plantas, solo que se las llevan, las producen en otro lado y no las venden en mejorales, ¿no? Y tenemos que pagarlo al doble, al triple. Nosotros seguimos consumiendo nuestro té, pero fíjense que eso también ha sido efectivo para nosotros. Bueno, pues bien, un poco ya hemos tenido como todas estas respuestas, creo que son muy atinadas, pero sí, en el caso de ahí podemos separar dos cosas. Una cosa es religión y otra cosa es la religiosidad, ¿no? De la persona humana, y que esa parte como que nos atraviesa, ¿no? La parte de la religiosidad, que tiene que ver más con la parte emocional, espiritual del ser humano que lo conforma, y la otra parte que tiene que ver más como con concepciones que se construyen alrededor de, ¿no? Y explicaciones. Y también esa conexión hacia la naturaleza, pues es lo que nos conforma también como
personas humanas, ¿verdad? Y pues bien, no me queda más que agradecer la amplia participación de las personas asistentes, agradecer a nuestros ponentes, a Lucía, quienes con toda esta dificultad tecnológica están desde la ciudad, desde el pueblo de Nochistlán, allá en Oaxaca, y también a Eusebio desde allá de Tabasco, ¿no? Y que, ¿cómo se llama? Nacajuca. Nanacauca, desde Sí, ahí sí. se está conectando, y con toda esta situación tecnológica, pues nos han permitido conocer parte de la realidad de este México que habitamos, parte de lo que estamos enfrentando y cómo lo estamos haciendo. También agradecer al equipo de interculturalidad y los demás equipos de inclusión del programa de Pilares por invitarnos a coordinar esta mesa y por estar aquí, a Eva, también a nuestra compañera que se encargó de transmitir toda esta plática en Facebook. Muchas gracias. A los demás subdirectores que están ahí, que nos han acompañado todo este proceso, muchas gracias, y a cada uno de ustedes, muchas gracias. Damos por terminada, si les parece bien, esta sesión, y pues Dios cojuye. Gracias. No olviden que mañana tendremos un foro titulado Plasticidad Humana, Diversidad Cultural y COVID-19. El objetivo es dialogar sobre la diversidad humana como producto de su plasticidad constitutiva y cómo ésta se expresa en diversidad cultural, enriqueciendo a las sociedades en distintos tiempos y contextos. Les agradecemos su presencia del día de hoy, a Shar, a Eusebio, a Lucía y a todos nuestros participantes y oyentes. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.